Muy buenos días, muy buenas tardes. Quiero contarles un poquito sobre los insertos en Lenormand. La primera pregunta es, ¿qué es un inserto? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer así. ¿Qué es el inserto? Bien, los insertos son unos componentes visuales que aportan una segunda capa de interpretación en las cartas del oráculo de Lenormand. Es esta pequeña carta francesa, en este caso, insertada dentro de nuestra carta de Lenormand. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aunque se encuentra en la parte superior, eh, no todos los mazos de Lenormand incluyen este inserto. Y no todos los mazos tampoco incluyen el inserto francés como es en este caso. Las 36 cartas tienen su inserto. Entonces, vamos a ponerlo ahí para que quede más derechito. Entonces, los insertos nos permiten a nosotros potenciar, enriquecer, ampliar nuestras lecturas. Tenemos dos tipos de insertos. Los insertos de personaje, como en estos casos, un rey y una reina, y los insertos numerados, como es en el caso de la carta del barco. Si nosotros decimos, bueno, ¿qué más nos puede aportar? O ¿cómo podría a mí en una lectura enriquecerme el conocer en profundidad un inserto? Quiero comentarles lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo. En estos casos, el inserto es visual y yo sé que es un hombre o una mujer. Ok. ¿Qué pasa en este caso? Cuando a veces nosotros en una lectura necesitamos describir a alguien, ¿sí? Esa descripción, en el caso de la carta del barco, no nos aporta gran cantidad de características. Pero si nosotros utilizamos el inserto, que una cosa que tenemos que tener presente es que aunque el inserto es de carta francesa, su origen es alemán, y no por eso se va a corresponder totalmente con lo que es una interpretación de carta francesa. Porque además, acá tengo solo 36 cartas. Pero este 10 de picas a mí me aporta características de, por ejemplo, una persona al combinarlo con la carta en la cual se encuentra. Entonces podríamos dar varios aspectos de varios aspectos con el inserto. Por ejemplo, esta carta nos habla de una persona que se encuentra cercana a nuestro consultante, es de su entorno. Si bien el barco simboliza viajes, comercio, etcétera, ¿sí? En una lectura, esta carta, con este 10 de picas, sugiere un cambio de entorno, un desplazamiento físico o un cambio de perspectiva. Esto a causa de una persona extranjera o de otra nacionalidad que pueda estar cerca de nuestro consultante. Pero eso es una representación genérica, porque este inserto además tiene otras características. Por ejemplo, esta carta es una carta neutra, pero puede inclinarse hacia lo negativo dependiendo tal vez de las cartas que la rodean. El barco puede representar tanto el éxito en la expansión y el comercio, como pérdidas o desafíos durante algún emprendimiento. Dependiendo entonces del entorno, podrá ser positiva o negativa. Esta carta podría hablar también de aspectos físicos, como por ejemplo, en este caso del 10 de picas, podríamos estar hablando de una persona mayor o con más experiencia que nuestro consultante, quizás una figura de autoridad en la vida de nuestro consultante,
En términos emocionales, el barco representa el anhelo de la aventura, la necesidad de explorar nuevos horizontes, de expandir las fronteras de lo conocido, y esas son características que puede tener una persona al salir la carta de el barco, 3 o 10 de picas, para tratar nosotros de describir a alguien. Bien, ¿qué otras características podríamos tomar de esta combinación, ya que nosotros las leemos combinadas? No podemos disociarlas. El barco generalmente predice un viaje. Puede ser físico, puede ser mental, distintos tipos de viaje. Hablábamos que hasta la carta del barco, en determinadas combinaciones, puede estarnos hablando de el viaje de la muerte, de nuestro último viaje. También es una carta que puede hablar de movimientos, cambios de domicilio, viajes de trabajo, etcétera. Si nosotros tomáramos esta carta como un viaje interior o una búsqueda espiritual, puede simbolizar un viaje de autoexploración, donde el consultante está buscando respuestas o nuevos conocimientos. Y en ese contexto es una carta que invita a la reflexión y la expansión de la mente y el espíritu. Tal vez cuando estamos haciendo una consulta sobre otra persona, no sobre el consultante, ahí es, en ese caso es esa la descripción que le queda bien a esa persona. No podemos olvidar también, entre otras características que tiene la carta del barco, que eh, nos sugiere que el cambio es algo inevitable y que nuestro consultante o la persona por la cual se está consultando tiene que estar dispuesta a adaptarse a las nuevas circunstancias. Si bien esta carta, este inserto de picas no tendría una gran influencia en nuestro barco, ¿sí? Ambos nos pueden hablar de la llegada de una persona a la vida de mi consultante. Esa persona tendría determinadas características. Podría ser una relación a distancia, podría ser una persona que viene desde otro país, podría sugerir que eh, tanto mi consultante o por quien se esté consultando está muy cerca o está buscando un nuevo amor, tal vez una aventura, una conexión más profunda con alguien de un entorno diferente al cual se encuentra. Entonces, la carta del barco, en su inserto, tiene lo que podríamos decir los personajes ocultos. Y en este caso, nos habla de una persona que es mayor que nuestro consultante, que tiene determinada autoridad, por lo tanto, podría ser un jefe, podría ser, eh, ¿quién más podría ser? Tal vez alguien con alguna profesión que tiene una incidencia en nuestro consultante. Puede ser alguien del extranjero, alguien que tal vez haya venido de otro país, o podría ser alguien que se está desplazando, está viniendo a este país, ¿sí? Entonces, esas serían algunas características. También, sin olvidar que en lo emocional, la persona a la cual representa este 10 de pica es una persona que le gusta la aventura, que tiene esas ganas, esa necesidad de explorar nuevos horizontes, de expandir su vida hacia otras fronteras. En el taller que vamos a hacer de insertos, vamos a trabajar todos estos insertos, los 36 insertos. En este caso, los insertos ocultos o, como es en este otro caso, los insertos que están a la vista. Además, vamos a trabajar lo que se llama la dinámica cuádruple. Y es cuando, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño cambio, cuando, por ejemplo, nosotros tomamos las 4 cartas que tienen el mismo palo. En este caso, podríamos decir que si tomamos los 4 ases, nos encontramos con una dinámica de 4 cartas en donde curiosamente, encontramos al hombre, a la mujer y a la carta del compromiso.
En esta dinámica cuádruple de 4 cartas, lo que nos está tratando de transmitir es que cuando el hombre y la mujer tienen un compromiso, lo que viene es el éxito, la expansión y la visibilidad que nos brinda el sol. Esta dinámica es aplicable a todos las cartas de mismo número de inserto. Vendría a quedar, como en este caso, una de cada palo. Esta dinámica es aplicable en la lectura, ya que cuando nosotros realizamos los cuadrantes de pareja, si dentro del cuadrante encontramos alguna de las dinámicas de 4 cartas con el mismo número, podemos nosotros llegar a profundizar más aún en lo que es la lectura y la relación que esa pareja tiene. Esto es un poquito nada más de lo que vamos a ver en los talleres de 2 días sobre los insertos. Los insertos es algo muy interesante que cuanto más podemos conocer de ellos, más capacidad tenemos de profundizar en nuestras lecturas. Espero que este pequeño aporte les haga tratar de ver un poquito más qué es lo que vamos a trabajar y los espero en muy poquitos días para nuestro taller de insertos.